porque no hacemos de todo, ¿no? Pero muy fuertes son las matemáticas. ¿Listo? Entonces, hubiera sido lindo que pasemos doble o triple matemática, pero acá no todo lo mismo, es muchísimo, ¿no? De hecho, lo mismo ha sido mi profesor, por eso. ¿No? Ahora le digo, ahora face to face ya nada de alumno profesor, ¿no? Okay. Entonces, conmigo vamos a pasar este módulo de ecografía testicular. Ustedes ya están en la recta final de su maestría, por tanto yo asumo en base, manejo de Doppler, ¿sí? Entonces no va a ser difícil, ¿ya? Ustedes van a tener 4 clases, ¿no? Porque ya hicieron el módulo de tiroides. Antes se consideraba solo módulo, pero ahora lo hemos dividido. Tiroides en un módulo, todavía hay que estudiar esto. Entonces, de estas 4 clases, hoy vamos a pasar la teoría y a partir del próximo sábado, la parte práctica. Full práctica de los pacientes, ¿no? Evidentemente, ustedes conocen los gabinetes, saben que trabajamos con equipos de alta gama, tenemos de P20 hasta P40 élite, que son equipos de última, ¿no? Y calidad de imagen. Los pacientes que van a llegar son al azar. Y van a ver ustedes que la mayoría de los pacientes vienen, aún asintomáticos, tienen alguna patología testicular. ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar desde la primera clase de entrada. Vamos a entrar con patada voladora, ¿no? 20%. Porque testicular es rápido. ¿No? O sea, rápido en el sentido de que no cuesta mucho preparar al paciente todo lo que va a hacer. La primera clase vamos a hacer un tutorial. Va a ser un poquito lenta la clase. Ustedes van a tener un rango de 2 pacientes, ¿no? En bloques, porque son 5 o 6 equipos, ¿no? Vamos a dividir en grupos. La segunda clase sumamos los pacientes. Eso va a ir de acuerdo al avance que ustedes vayan teniendo, ¿sí? Veo que se dificulta con uno o otro, vamos a ir más lento, ¿listo? Y de hecho no es la cantidad de pacientes. Ustedes han venido a aprender técnica ecográfica, ¿no? Técnica de corte. ¿Listo? E interpretar imágenes en el ecógrafo. ¿Listo? La literatura, no sé si me llegó a la plataforma, pueden utilizar el libro de Lanfranchi, es un libro muy bueno, ¿no? Que habla sobre ecografía testicular, pene, escroto, o sea, bien completo. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer solamente la parte testicular. La parte de pene es aparte, ¿no? Para el cuerpo esponjoso, es otro tipo de estudio, ¿listo? Pero vamos a ver nosotros principalmente patologías del testículo. El material que ustedes lo tienen, ¿entraron a su plataforma? Está bien. Ok. Entonces, la idea es así. Hoy pasamos la parte teórica y en la práctica va a ser teórico. Mientras vamos avanzando, a ver, cuando se definimos, a ver, cuando voy a hacer el volumen de un testículo, qué es lo que vamos a aprender a reconocer las estructuras, porque cada paciente es diferente, ¿sí? Es igual que ecografía transvaginal. Toda paciente es distinta, ¿no? Hay úteros retroflexos, retroversos, anteversos, ¿no es cierto? Los testículos a veces, el testículo está más pequeño, los otros no, más ascendido, el epidídimo anterior, posterior, todo cambia, ¿listo? Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes aprendan es la técnica del ejercicio, ¿no? Quizás algunos tips ahí de cómo manejar el escroto, ¿no? Pero reconocer las estructuras, eso es lo más importante. ¿Hecho? Bien. Les voy a pedir puntualidad, principalmente en la práctica, porque los pacientes son puntuales, no me llegan a mí. Entonces, para que aprovechemos también la clase. A ver, vamos a conocerlos por sus nombres y apellidos. Alejandro Diego Ábalos Bambo Vanegas Cartagena Condori Presente. Ya están a un paso de ser máster, ¿no? Pero recuerden ustedes que cuando ustedes van a hacer ultrasonido, buenas tardes, organizarse, la ecografía es tan bonita, es un mundo aparte.
medicina, de la imagenología, que tiene ventajas que la resonancia, la tomografía radiológica tiene. El paciente no está solo, está con ustedes. ¿No es cierto? En la radiografía, ¿cómo es? Parece, no se mueva, todos salen corriendo y el paciente, ¿no? El otro día lo viví con mi hija para hacerse una placa de apoyo. Mi hija tiene 11 años, nunca se ha enfermado. Y de verla sola en una habitación fría, apoyada a una placa, ¿saben qué? Sentí una impotencia. Quería ir yo con ella y le decía al médico, y yo me decía, no puedo, pues si ya yo estoy irradiada de hace mucho, pero no me dejaron. Y mi hija chiquitita, yo solita en una habitación quietita. Sentí impotencia, sentí, no sé, pánico, no sé. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja. De mis pacientes yo las abrazo, yo las acaricio, porque estamos conversando en vivo mientras estamos haciendo el estudio, cosa que no sucede en otros lugares, en la tomografía, en otros estudios de imagen. ¿Ya? Ustedes tienen ventaja, porque al mismo tiempo que están examinando al paciente, están haciendo su anamnesis, están haciendo historia de la enfermedad actual, están palpando, mientras el paciente está ahí, ustedes están palpando y están con su transductor, basculando. Entonces, el diagnóstico es mucho más específico cuando estamos nosotros ahí trabajando con todas nuestras herramientas, ¿no? Evidentemente, ecografía no hace diagnóstico, ¿no? A mí me estresa cuando veo los informes estudios ginecológicos que muestran mioma, que son de transductores ya tienen aguja para hacer histopatológico. Es una masa, es un tumor, si quieren llamarlo. Yo no puedo ir con el nombre. Ahora puedo trabajar hipótesis y decir, por las características que la lesión presenta, no se descarta la hipótesis de mioma, ¿no? O un pólipo, o lo que sea. Y lo mismo vamos a aplicar nosotros en nuestros informes de ecografía testicular. ¿Listo? Nada de estar poniendo diagnóstico tajante, ¿no? De hecho, si da tiempo al final de la clase, vamos a hacer un técnica de elaboración de informe. No hay libro que enseñe a elaborar informe. No hay libro que enseñe a ser padres. Ojalá lo hubiera. Uno aprende por experiencia. Y aquí es lo mismo. Entonces ustedes olvídense de esos informes de tiquear. El informe se tiene que escribir, el informe tiene que ser poético. Y ustedes tienen que hacer un informe pensando que son ustedes los que van a recibir ese informe. ¿Cómo quiero que el médico entienda lo que le quiero decir? Y pongan en su informe, si ustedes quieren, personalmente, yo opino esto. Discordo de la literatura, discordo de lo que dicen mis colegas, porque en medicina no es más medicina, y en ecografía también. Entonces muchas veces van a encontrar ustedes algo que no tiene nada que ver con la literatura, no cuadra, no cumple los tales criterios, pero ustedes van a tener experiencia y van a decir, no, voy fijo que esto para mí es así. Y pongan, justifiquen el porqué en su informe ecográfico. No tiene que ser nada. ¿Ok? Bueno, entonces, este es un estudio que así como para las mujeres el estudio transvaginal y mamario es un poco un tema delicado, para los varones también, no crean. A veces vienen con vergüenza, ¿no? Entonces, en la práctica nosotros vamos a decirle al paciente que él se va a poner en la familia, se va a acomodar, se va a cubrir y va a dejar el escroto después. Ahí ellos se ponen un poco más tranquilos, ¿no? Hay que tener mucho tacto a tratar con estos pacientes, ¿ya? Entonces vamos a aplicar eso en la práctica. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Casi el 90% de los pacientes estudiados tienen alguna patología testicular. No siempre una patología, de repente un hallazgo ya casual, ¿no? Pero siempre hay algo, siempre. Entonces ustedes ya tienen que entrar con la mentalidad, sea ecografía testicular, mamaria, obstétrica, lo que quieran. No entren buscando encontrar algo, entren descartando lo que puede haber. Es diferente. Si ustedes entran con la mentalidad, a ver, voy a ver qué hay en el medio, ¿no? Ajá, doctor, Viera, ahora sí. Ahora sí. Bienvenido. Sí.
Lo que yo tengo que ir pensando es, aquí en el miómetro no hay esto, no hay otro. Es mucho más fácil pensar en descartar las posibilidades que ir a buscar e imaginarse lo que puede haber. ¿Listo? La edad importa, claro que importa. No es lo mismo un puberto que un paciente adulto o un paciente anciano. ¿Sí? El buen criterio diagnóstico, ¿de qué va? Del conocimiento. Ay, doctora, pero nosotros recién estamos egresando, conocen la teoría. Y más que la teoría, ustedes saben la técnica ecográfica. A eso son de ellos. Aprender técnica. O sea, van a salir técnicos en ecografía. Van a aprender a manejar ese radio. Y ya lo que ustedes vayan evaluando de patología, qué sé yo, ya van a tener experiencia. Lo ven una vez, nunca más subimos, ya, esto es lo que vi hace 10 años atrás. ¿Listo? Entonces, para tener un buen criterio diagnóstico, yo tengo que tener conocimiento. Y hoy no hay uso de que, no puedo comprarme ese libro, pero ahora que la sé está caro. Ni un libro no se puede comprar. Pero ustedes tienen internet, en el resto no había, ¿no? Yo conocí el celular a colores. Cuando dijeron, van a salir los celulares a colores, y era una pantalla blanca. Eran los polifónicos, tenían otro sonido. O sea, eran novedad. Pues en la época de la universidad, imposible comprar su libro, pero tenemos una biblioteca. Todos los días biblioteca. Ustedes ahí tienen tutoriales en YouTube, tienen ChatGPT. Eso está para todo. Mis alumnos de la universidad tienen el ChatGPT. Y eso está mal. Agarren un libro y no me estén garabateando. Agarren un cuaderno y transcriban. Así se aprende. Así hemos aprendido nosotros. No es resaltador naranja si es importante, ¿no? Fluorescente si es menos importante, no. Eso no se queda en la cabeza, ¿no? Y lamentablemente así se estudia hoy. Bien. Miren, el tema con las lesiones testiculares, de que vamos a encontrar mucha patología, un montón. Pero ¿cuál es la que preocupa más? La patología tumoral. Entonces nosotros vamos a aprender a estudiar esas lesiones. Evidentemente aquí ustedes ven, ¿no? Los tipos de tumores, ¿no? Esto nosotros solamente vamos a aprender el diagnóstico definitivo y el histopatológico, ¿no? Pero ustedes conocen la morfología de una neoplasia, ¿sí o no? Tumor redondo, homogéneo, sin flujo, bonito, muy lindo, pero tumor irregular, ventricular, heterogéneo, con microparticipaciones, con flujo central redistribuido, maligno. Entonces vamos a mirar la forma de esos tumores para decir, ok, puede que sea maligno, puede que sea benigno, ¿no? Pero bien, los más comunes son los seminomas, ¿no? Ahí está, miren, seminoma clásico representa un 40%, un poquito más, ¿no? Después tenemos los tumores de células germinales o germinativas, que son el segundo lugar, ¿no? Y después vienen los demás, ¿sí? Los teratomas, de hecho, son en nuestro medio, al menos los teratomas son bastante frecuentes, ¿ya? Por invasión, el problema es esto, ¿no? La enfermedad localizada solo es 50%. Quiere decir que el cáncer de testículos, si no es detectado a tiempo, en 3-4 meses tiene metástasis. ¿Y dónde hace metástasis? Cáncer testicular. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Pulmones. Hace metástasis por vía hematógena cercana a la colon, ¿cierto? Entonces, el problema es ese. Ojalá fuera un 90% de una enfermedad localizada, como la tiroides. Ustedes que han hecho, ¿qué tipo lo hicieron en la tiroides, no? ¿Y cómo les fue? Sin comentarios. ¿Por qué? Yo abandoné. ¿Ah? Yo no abandoné. ¿Por qué? Sin comentarios aquí. No está tan mal, no pueden tener confianza. Me encanta el chisme.
No le fue bien. Por mi salud mental. Ah, la mierda. Sí. ¿Cómo sus pacientes qué tal? ¿Un poco? No había nada raro. ¿Nada raro? No ¿Puro hubo, sano? no hubieron muchos pacientes. Sí. Ah, caramba. Más la clase se trató de su vida. Eso es bueno saber. Bueno. Es bueno si se puede hacer algo para mejorar esa situación. Pero hagan ustedes, soliciten. Ustedes son alumnos acá y tienen todo el derecho de reclamar, ¿no? Esto entre nosotros, ¿no? Personalmente yo también he sido alumna, ¿no? Yo cuánto hubiera querido que mi docente viniera de la misma doctora que le voy a enseñar este cosa. Yo hago eso con mis alumnos. Digo, a mí me da pena, ¿no? Dejarlos abandonados. Aquí nadie sale sin saber, ¿eh? Si les fue una mala experiencia, tienen ustedes todo el derecho de hacer un reclamo, ¿no? Y que se les pueda convencer. No se están atentos como bien. Aunque sea, no sé, una clase extra, algo, no sé. Que a veces en una clase uno aprende más que en cuatro. ¿Ya? Entonces, en ese punto, le doy el consejo, pueden ustedes, el doctor Jorge es bastante abierto. Las críticas son muy bienvenidas. De hecho, nosotros los docentes estamos siempre, nos tienen ahí, ¿no? Titulados, ¿ya? Entonces, puede que se les haya ido eso. Me gustaría que ustedes lo hagan, ¿no? Formal y finalmente en beneficio de ustedes. No van a hacer lo mismo con mi Bueno, pero nunca vieron una neoplasia, es una paciente sospechosa. ¿Entre ustedes quién es el patológico de tiroides? ¿Se hicieron entre ustedes? ¿No hay enfermos? Yo tenía un grupo de diplomados que tenían agenesia renal, poliquitosis hepática. Y le digo, ¿para qué paciente con tantos patológicos acá? Descubrimos una alumna con agenesia renal. Entonces, los primeros candidatos son ustedes. Y en este módulo también. ¿O no? ¿Se han hecho alguna vez una ecografía testicular? Nunca, pues no. ¿Sí? Viendo. ¿Por control o por dolor? Me caí del caballo. Ay, eso es grave. Depende de cómo cayó, ¿no? Depende de cómo cayó. La montura del caballo se frenó y la montura es fea. Eso duele, ¿no? Bueno, no sé, supongo. Supongo que duele. Pero fíjense qué interesante que las mujeres somos más precavidas. La mujer no espera que le duele la media. Ella todos los años está haciendo su control, ¿no? Los hombres ni pisan, ¿no? Peor una ecografía mamaria. ¿Cuándo un hombre se hace una ecografía mamaria? Y tiene que hacerse, claro que tiene que hacerse. También hay cáncer de mama en el varón, ¿no? La ecografía testicular se hace de rutina después de los 35 años. Incluso, por lo menos una ecografía en la etapa infantil, en la prepubertad. Porque imagínense este niño que de repente no se tiene ahí, no necesariamente necesita tener dolor, a veces existen malformaciones en los testículos, ¿no? Y ahí cuando él se casa y quiere tener hijos, ¿qué pasó? Hay un montón de quistes y cosas y perlas y tal, que eso venía arrastrando él, ¿no? Entonces, no es solo la patología instaurada, existen las malformaciones congénitas. Y a veces uno no sabe cómo está la chica que viene con su hermano. Y me dice, doctora, lo traje a mi hermano porque él tiene poliquitosis renal. Ah, súper, va. Evidentemente el chico era una burbuja, ¿no? Le digo, wow. ¿Y usted, doctorita, le ve? Yo no, nunca me he hecho. A ver. Y viene una de las alumnas y le digo, ya, doctora, ¿por el riñón? Ahí. Doctora, no hay ese riñón. Bueno, quinta clase, usted no me pide ese riñón, la voy a aplazar. Y le voy. No hay, doctor, yo voy a buscar. No hay el riñón, no había. A ver, y claro, con el hermano con patología congénita, vamos a buscar la arteria renal. Le digo, doctora, hágase una tomografía, por si acaso. Por ahí un riñón pélvico, pero no había arteria renal, entonces eso es agenesia. A las 2 o 3 semanas viene y me dice, doctora, no tengo un riñón y yo. Asintomática. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nacer sin un riñón que se lo quiten a un grado. Entonces ella nunca sintió nada. Nunca tuvo ninguna irregularidad. ¿Ven? Y aquí pasa lo mismo, ¿no?
¿no? Las mujeres también lo mismo, ¿eh? Ahí tuvo una paciente vino a hacerse una primera ecografía de embarazo, y yo entro con el eucaliptario. Aquí hay algo raro, le digo, ¿no? Pues yo charlo así con mis pacientes, yo no estoy que calladita. Oye, aquí hay algo raro con tu útero. Ay, sí, doctora, es que tengo dos úteros, no, si lo estoy viendo. Y en el útero derecho hay un embarazo de piso. Es verdad, porque doctora, en mi familia son gemelos y la familia de mi esposo, porque se combinó dos de acá salieron tres sacos gestacionales, útero libérico. Bueno, le digo, ¿no? Bueno, uno de los sacos se veía muy irregular, ese se iba a reabsorber, el otro más o menos, pero uno de ellos estaba hermoso. Y me dice, ¿pero no es peligroso, doctora? La verdad que no, porque bueno, van a tener su pelotita al lado, digo, ¿no? Pero vamos a ver, le dije el tema de cómo están tus riñones. Ah, no tengo un riñón. Bueno, te sobran úteros, te faltan riñones. No, pues estamos mal, y con embarazo gemelar. Entonces le dije, mira, Dios sabe lo que hace las cosas. Porque el problema es así, en el desarrollo embrionario nacen de una sola yema, ¿no? Y se van a dividir por grupos mesonéficos para dar el área urológica y la parte genital. Entonces, si una mujer tiene útero libérico, útero bicornio, cualquier tipo de útero anormal, anatómicamente hay que ver riñones. Lo mismo en los varones, ¿cierto? Entonces digo, Dios es sabio, y lo siento mucho, no sé si va a ver bien o mal la noticia, pero ojalá y no evolucione esta embarazo. Va a quedar uno y de repente el otro. Uno tenía vesícula vitelínica y los otros dos no tenían. ¿Por qué? ¿Cuál era la probabilidad con ese embarazo? Ya han llevado un periférico, ¿no ven? La transfusión feto-fetal, restricción del crecimiento intrauterino. Ya, por ahí va. ¿Y la mamá? ¿Qué va a pasar con la mamá? Preeclampsia. Con un solo riñón y soportar un embarazo general. Ni idea. Y ahí uno tiene que ver el riesgo, beneficio, madre, embarazo. ¿Cierto? Y miren cómo es. A los 10 días volvió, si tengo tiempo les muestro el caso, lo tengo ahí. Volvió, los otros dos sacos se habían resuelto. Y ahí apareció el signo embrionario con latido de 10. Y le dije, mira, fija que vas a hacer preeclampsia. A las 11, 12 semanas volvió para su morfológica, esa uterina. Preeclampsia. Usted me saló, no te sale de tu útero, tiene la culpa en tu riñón. Imagínense la presión de sobrecarga que iba a tener ese riñón. Y aún así, miren, con un embarazo único, hizo preeclampsia. Claro, solo tiene un riñón, ¿no es cierto? Eso es por lógica, ¿no? Entonces, cosas que pasan, ¿no? Pues volvamos a nuestra ecografía, a lo nuestro. Conocer la morfología. Tienen ustedes que conocer embriología, anatomía, fisiología y si hay patología instaurada, fisiopatología. Entonces en ecografía no es mirar en blanco y negro y decir, ese es mi riñón, ¿de dónde vino? ¿Cómo se desarrolló ese órgano? ¿Qué morfología es normal para ese estructura? Por eso es necesario ver pacientes sanos. A veces los chicos dicen, no, está chaval, pacientes son buenísimos. Porque el día que haya algo fuera de lo normal, van a decir, aquí hay algo raro, aunque no sepan lo que es, pero conocen lo que es normal. Y eso va a saltar. Y ahí ustedes van a su chat y buscan, ¿no? Pero van a ver también patologías, bueno. Pero es más importante conocer la morfología ecográfica normal. ¿Ok? Ahí están llegando. Ahora sí. Pase, doctora, pase. Bueno, por nada más le voy a perdonar a la llegada. Pase. ¿Listo? Entonces, no solamente aquí en ecografía testicular. Yo a todos mis alumnos
Embrio, anato, fisio. Sí o sí. Porque si ustedes encuentran un endobella llevar morfológica y ustedes descubrieron una patología congénita, yo tengo que asociar, así como hemos visto el tema de un núcleo anormal, anatómicamente distinto, tiene relación con un origen. Y lo mismo pasa acá. Y vamos a ver eso cuando veamos patología testicular. ¿Listo? La anatomía, necesito conocer anatomía, vascularización, flujos, todo lo que es sistema linfático, nervioso, ¿no? Fisiología, cómo se procesan, ¿no? Las estructuras internas. Y si hay patología, cómo desarrolla esa patología. Entonces empezamos por aquí, recordando la época de la universidad, hace 24 años, ¿no? Para algunos. Miren, no es difícil, ¿sí? Todos conocemos la anatomía. Ahora, ¿qué es lo importante? Conocer dónde está cada estructura. Ustedes saben que el cordón espermático que se dirige a la región inguinal, ¿no? Tiene componentes estructurales específicos dentro. Y fíjense cómo la estructura de todo el testículo con la parte del epidídimo, ¿no? Va a ir desarrollando un círculo alrededor del testículo, ¿sí? La red de testis es importante, ¿no? Los túbulos seminíferos son importantes, la terminación de los lóbulos, los setos. Bueno, estos son partes que nosotros no lo vamos a ver, pero vamos a ver la túnica vaginalis, la albuquina no, porque está pegada al testículo, ¿no? Vamos a poder identificar la red de testis, ¿no? Y si es que hay una dilatación, una ectasia de los túbulos seminíferos, los vamos a ver, ¿no? Entonces estos túbulos, que son más o menos el número de 15, 12, se van a organizar a nivel de la red de testis, ¿no? Y van a dar origen a lo que va a ser la extensión del epidídimo, ¿sí? Y bueno, saco de tejidos alojados en el epidídimo el testículo, no el escroto, ¿sí? Hay que estudiar el escroto, claro. Vaya a ser que el paciente viene con dolor, con irritación, y no tiene nada que ver con el testículo. Lo que pasa es que tuvo una reacción alérgica a la ropa interior o qué sé yo. Entonces, la piel del escroto va a estar engrosada. Y ustedes tienen que informar eso, ¿cierto? Bueno, los testículos en sí, vamos a ver ahorita cómo es la anatomía ecográfica, ¿no? El epidídimo es una estructura completamente independiente, ¿no? Que puede tener patología propia, ¿sí? Y el cordón espermático, ¿no? El cordón espermático se dirige hacia la cavidad abdominal mediante el conducto inguinal. Entonces, fíjense, ¿de dónde se origina todo esto? Esto es importante porque si el paciente tiene infertilidad, es un paciente estéril, no es porque alguna vez puede ser por trauma, qué sé yo, pero alguien que no tuvo antecedentes y después que su hijo cumplió 15 años descubrió que hace 30 era estéril, ¿no es? Porque el hijo no se parecía a él, ¿no es? Pasa, la esterilidad no da síntomas, ¿no? Da consecuencias, sí. Bueno, divorcio, ¿qué más va? Fíjense, toda esta es la estructura que nosotros ya conocemos, ¿no? Cuando ya está formada, ¿sí? Pero tenemos la formación de los conductos paramesonéfricos y los conductos mesonéfricos que van a dar origen a las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, los conductos mesonéfricos van a dar origen al conducto deferente, ¿ya? Los cordones que forman túbulos seminíferos se van a unir a la red de testis y entrar a estos conductos deferentes. Y esos se van a unir, ¿no? Al conducto de Wolff, que convierte luego o pasa a ser el famoso conducto deferente. Las túnicas, tanto la albuginia como la túnica vaginalis, se van a formar separadas y están separadas por una escasa cantidad de líquido, ¿sí? Entonces todo esto forma un ovillo capilar de conductos de túbulos seminíferos que van a terminar ¿dónde? En el conducto eyaculador, ¿cierto? Entonces, los testículos, ¿no? Son estructuras ovoides, ¿no? El peso, esto no voy a tomar en cuenta, ¿no? Porque varias con edad,
¿no? Pero una referencia de lo que podrían medir cada testículo de 3 a 5 centímetros por cuarto, ¿no? Y un peso aproximadamente de 15 euros. Bueno, función mixta porque tiene, ¿no?, la liberación de hormonas y de espermatozoides. El epidídimo es una estructura independiente, ¿sí? Miren, normalmente un epidídimo, ¿no?, está aquí en la región anterior del testículo, pero a veces también se va a la región posterior. Eso depende, ¿sí? Mide más o menos 6 a 7 centímetros, pero nosotros no lo vamos a medir de largo, lo vamos a medir como medimos el páncreas, cabeza, cuerpo, cola. ¿Listo? La túnica lupinia es una túnica bastante restringente, porque es un tejido conjuntivo, fibrótico, ¿no?, que envuelve al testículo y al epidídimo, ¿no? Entonces vamos a tener esa inclinación, ¿no?, alrededor del testículo. Y los túbulos semilíferos, bueno, todo esto, ¿no? Eso, yo le digo, parece un maruchan. ¿Sí o no? Parece un fideo maruchan, ¿no? Son millones de túbulos al mes, ¿no?, que después se van a ir diferenciando, ¿sí? Van a formar la red del mediastino, ¿no?, o la famosa red de Pesci, ¿no? Y de ahí los conductos eferentes, ¿sí? Después de los conductos aferentes, los eferentes y hacia la liberación del conducto eyaculador. El cordón espermático, nadie lo mira. No hacen ecografía testicular, están más preocupados que el paciente tenga varicocele que valorar el flujo del cordón espermático, que es más importante incluso, ¿ya? Entonces, el cordón espermático tiene el vaso lateral, la arteria cremastérica, ¿no?, la testicular, que son ramas de la aorta, ¿no es cierto?, el plexo pampiliforme, ¿sí?, ganglio linfático y todo el plexo descendente para el sistema nervioso del testículo, ¿sí? Entonces el flujo testicular es muy importante conocer qué cosa, de dónde llega la arteria testicular, de dónde llega la arteria cremastérica y cómo retorna el sistema venoso. ¿Listo? La edad influye, claro, no es lo mismo un niño, un puberto, un adulto, un anciano, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer la parte pediátrica. Si tienen niños, tráiganlo. Buenísimo sería hacer. Es más fácil manejar los niños, ¿listo? Pero yo calculo, los recién nacidos, testículos pequeñitos, de 1 a 2 ml, antes de los 12 años, en la prepubertad, lo mismo no cambia mucho, puede llegar hasta 3. Los pubertos hasta 4, y el adulto varía, miren la variación, de 15 hasta 30 ml de volumen. ¿Listo? Son parámetros de referencia. ¿Listo? Condición para el estudio. Bueno, primero, transductor lineal de alta frecuencia. Nuestros transductores llegan a 16 MHz de frecuencia. Aprovechemos, ¿no? Aplicación con armónicas mejor, ¿no? Al paciente lo vamos a poner en decúbito supino, ¿no? El pene va a ir sobre el abdomen cubierto con una sabanilla y nosotros vamos a pedir que haga la pose de la esposa, ¿no?, abriendo, ¿no?, una pronación de la rodilla. Y si se puede, con una pequeña colita, solo si es necesario, yo no lo hago, porque el paciente se pone la sabanilla y él levanta el escroto. ¿Sí? Pero si podemos, con una cubierta estéril, levantar un poquito el escroto. ¿Listo? Usar gel tibio, no caliente. Caliente es muy caliente, bloqueo, ¿no? Gel tibio. ¿Por qué? Dos cosas. Una es confort, ¿no? Y otra, que el gel tibio va a crear un reflejo de tracción. El gel frío va a traccionar la bolsa escrotal y el testículo sube y dificulta un poquito el rastreo, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo se ve por ecografía? ¿Qué tipo de potencialidad tiene el testículo? ¿Es hiper, hipo? No existe isotogénico, eso dice. ¿Qué es? ¿Hipo? ¿Hipo? Así. Hipo.
mano se ve así, ¿no? Más negrita, ¿no? Los testículos solo tendrán espongencial relativamente aumentada, ¿listo? Pero el patrón es homogéneo. Eso sí, porque ustedes pueden jugar su ganancia, pueden jugar su rango dinámico, y de repente el rango dinámico baja demasiado, o vino alguien y lo desequilibró, ustedes lo ven igual. En ecografía, la ecogenicidad no es un factor fiable, por si acaso, ¿ya? Porque mucho depende de cómo estoy calibrando mi equipo. Ustedes juegan la ganancia, juegan el rango dinámico, pueden jugar la frecuencia y va a cambiar, ¿listo? Pero ¿qué me interesa? Que sea homogéneo, súper homogéneo, ¿no? Esta foto está mal, pero deberíamos tener un poquito más de piel, ¿no? Fíjense, la túnica albuginia está aquí, pegada, no se ve, está bien pegadita, ¿sí? Es como la pintura de la pared, ¿listo? Y la túnica vaginal del tamaño de la túnica vaginal, la podemos ver, ¿no? Y entre ambas siempre hay un poquito de líquido, tiene que haber líquido, ¿ya? ¿Para qué? Para el desplazamiento del testículo en el estrógeno, ¿no? Si no hubiera líquido se pega, y eso no puede ser, ¿listo? Más arriba vamos a tener la porción del epidídimo, ya el cuerpo del epidídimo, la cola, a veces el epidídimo por abajo, ¿no? Y allá arriba el cordón espermático, ¿no? El plexo pampiliforme, etc. Esto es importante reconocer. La red de Tessin, ¿bien? Se ve como una línea hiperecogénica que atraviesa o mediastino vesicular, que se llama, ¿no? En la red de desembocadura de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Y tiene que ser así, ligeramente heterogénea, tendrá ya un que otro túbulo un poquito gordito, ¿sí? Pero tenemos que verlo. Doctora, o sea, mis antiguos llegan tarde, ¿qué es esto? Che, acomódese, aquí adelante. Así se tiene que ver, hiperecogénea. Y una línea, ¿listo? La famosa red de Tessin. La vamos a evaluar, obviamente, en el flujo. Miren, las arterias testiculares son arterias que tienen un cabello muy bonito, ¿no? Pero no es un flujo guau, ¿eh? No es un flujo intenso. Si yo utilizo doble color, voy a ver allá una rama anterior, ¿no? Una posterior, ok. Si yo utilizo Doppler de potencia, pues voy a ver las ramificaciones menores. Si utilizo el método SRF, capto mejor todavía los vasos muy delgaditos. Entonces tengo estos tres tipos de Doppler para poder ubicar flujos, ¿no? Pero fíjense, hay un camino por acá, otro por acá, no es un flujo abundante. ¿Por qué les resalto esto? Porque cuando ustedes tengan un proceso inflamatorio, ahí van a ver flujo, ¿listo? Las venas forman el plexo pampiliforme, ¿no? Y hay una cosa interesante, que la red del plexo drena del lado derecho en la cava inferior, ¿no? Y el lado izquierdo drena a la renal. No es el mismo trayecto de evolución, ¿listo? El epidídimo, esto es el epidídimo. La cabeza del epidídimo está arriba, esto es al superior, ¿verdad? Tiene una forma de un triángulo, ¿no? Ahí como lo ven. Y es un poquito más hipoecoica que el testículo, ¿sí? El cuerpo del epidídimo va por aquí, pero ¿por qué no lo veo aquí? Porque está un poquito más atrás. Y no siempre lo puedo tomar con todo el testículo y el epidídimo completo. El epidídimo está lateralizado. Entonces yo tengo que ir un poquito más hacia afuera e encontrar el cuerpo del epidídimo y por allá la cola. Estos son referencias, ¿no? Vamos a tener referencia de cuánto mide la cabeza. Pongámosle, yo les digo siempre, cabeza 1 centímetro, cuerpo medio. Listo, ¿no? Cuerpo no, cola, perdón. Cola medio y el cuerpo medio también, no es mucha variación. La única parte más bonita es la cabeza del epidídimo. ¿Listo? Y es la más fácil de reconocer, de hecho. ¿Bien? Entonces, acuérdense, si yo les digo a ustedes, doctor, no encuentro el epidídimo, ahorita vamos a ir todos, yo también
Ah, pero se les ocurre pasar clases los sábados en la tarde, ¿ves? Podríamos estar comiendo pipoca, mirando películas en nuestra casita, ¿no? De hecho, gracias, les agradezco. Hoy era mi primer sábado en 3 años libre y me dieron este módulo. Cuando yo terminé mi diplomado el sábado pasado, dije, ¿qué haré el próximo sábado en la tarde? ¿Qué se hace los sábados en la tarde? Hace años que no sé lo que es hacer algo, no sé a clase. Y cuando me dicen, doctora, su módulo de testicular empieza el sábado. Gracias. No tengo descanso, gracias a ustedes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces, recuerden que si el epidídimo no está arriba, está abajo. No puede ser posterior. Pero ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver una estructura con un gusano que se extiende a lo largo, contorneando el intestino. ¿Listo? No todo líquido es patológico. Tiene que haber líquido, pero tampoco en gran cantidad. Y ahí hay un problema. Porque uno dice, pero doctora, ¿cuánto ml? ¿Cuánto tendría antes de estar patológico? O sea, hay valores de referencia. Uno dice, acumulado hasta 10 ml. Puede acumular hasta 10 ml. ¿No? Que no va a ser una cantidad grande, ¿sí? ¿Qué utilizo yo como parámetro? Si el tejido flota en líquido es porque tiene hidrocele. Y por último, ¿qué tiene que ver el grado de hidrocele? Ya lo tiene. Tiene y tiene. ¿Y el hidrocele qué es? ¿Es una patología o qué es? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque lo normal es que no haya líquido en ¿Por qué llega tarde? No. No, tiene que haber líquido, doctor. Tiene que haber pero líquido. no en gran cantidad. No, en en realidad. realidad. ¿La hidronefrosis es una patología? La repercusión de No puede haber hidronefrosis. ¿Quiénes fueron mis alumnos? Doctora Refino, doctora Semillo, ¿qué más? ¿La hidronefrosis qué? ¿Es una patología? Pero hay grados. Sí, es dilatación. Es una patología Sí. porque es una dilatación. No es una patología. Es una dilatación. No Una es consecuencia. Es una consecuencia. La dilatación de una estructura es consecuencia de algo y solo hay dos hipótesis. O es obstructivo de la luz o es por compresión intrínseca. Entonces, si ustedes encuentran una hidronefrosis en su paciente, encontré la patología, chao paciente. No, la hidronefrosis le está diciendo algo me está obstruyendo el riñón. Y ahí recién que voy a buscar la causa. Lo mismo es el hidrocele. Acumulación de líquido en una cavidad no es una patología, es una consecuencia de algo. La ascitis no es una patología, es acumulación de líquido en cavidad renal porque fallo hepática, cirrosis, ¿no es cierto? Existen múltiples causas. El hidrocele también es una consecuencia. Entonces quiere decir que hay algo que está irritando, algo que está congestionando, que está acumulando líquido ahí. ¿Ya? Existe el hidrocele de nacimiento. Ahí uno ve a los bebés. Hay en la etapa fetal. Puede haber hidrocele fetal. Pero a veces están esas testiculitas y un poquito, y le ponen nífeos, hidrocele, y la mamá está que se muere. Doctora, que tranquilo, hidronefrosis fetal. A mí me refieren la mayoría de los estudios morfológicos, ¿no? Y llegan, derechita. Hidronefrosis bilateral, 34 semanas de embarazo. Ectasia fisiológica de la pérdida renal no supera los 5 o 6 milímetros, eso es normal. Entonces, ¿tiene que haber líquido? Sí, pero ¿cuánto de líquido? Ese es el tema, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a aceptar 10 ml, ¿no? Ya. Pero si ese paciente vino de rutina y no tiene nada y tiene los tales 10 ml, ¿será patológico? Por ahí no. Pero yo anoto, porque digo, todo lo que está al límite se anota. Los números que ustedes tengan, los parámetros, son referencias a la normalidad. ¿Sí? Pero todo lo que está al límite de la normalidad también es digno de prestar atención. Entonces yo anoto que todas las estructuras
estructuras internas, tanto el testículo, la red de tesis, el epidídimo, se encuentran con una morfología conservada. Sin embargo, ¿no? Vamos a poner un énfasis en el líquido, que lo vemos mucho, ¿no? Entonces, el líquido del aspecto anecoico y dado, ¿no? El volumen, se encuentra al límite de la normalidad. Si ustedes anotan eso, bueno, el médico que lo recibe va a decir el cirujano general. Y de repente, ustedes están en una fase inicial de una patología. Entonces sacaríamos el A, B y el transversal de esquina a esquina del testículo axilar, y ahí sacaríamos cómo medimos los ovarios, digamos. Ahí es. Los 3 ejes por la constante. ¿Cuál es la constante? 0,52. Bueno, el equipo ya lo hace, ¿no? En nuestra época era manual. Entonces, anotaba y uno hacía el cálculo, volumen, peso, ¿no? Es los 3 ejes. Los 3 ejes y ya tenemos un volumen aproximado, ¿no? Lo importante es que el líquido sea anecoico. ¿Ya? El líquido testicular que está entre las túnicas tiene que ser anecoico, siempre. ¿No? Si está turbio, es por agua. Y lo más común es espermatoceles. ¿Ya? ¿Qué hay de raro ahí? No me digan las flechas, ¿ya? La imagen hipericogénica puede parecer un hito, pero ¿Bien? Eso es una perla, ¿no? Es una perla. Una piedra, una calcificación, que se forma por traumatismos menores, ¿no? Tiene su origen casi siempre traumático, ¿no? ¿Qué no hace Cuando daño? reciben golpe en los testículos, digamos. Cuando reciben algún impacto en los testículos, algún golpe. Claro. Miren el plexo pandiliforme, aquí vamos a aprender a no enfermar a los pacientes. Todos tienen varicoceles, así como todas las mujeres tienen ovario poliquístico, ¿no? El varicocele no es fiable si no hago un buen ultrasonido Doppler del plexo pandiliforme. Si ustedes agarran ahorita y se apretan la muñeca, ¿se les infla o no se les infla las venas de la mano? Claro que se infla. Y cuando lo sueltan, se desinfla. El plexo pandiliforme es un plexo venoso. Y ustedes le dicen maniobra de Valsalva positiva. Claro que va a ser positiva si está haciendo presión. De hecho, esa vena está hermosa porque está laxa. Y se laxó y se volvió a su lugar. Eso es normal. Entonces, el hecho de que yo tenga un ligero aumento de volumen, de llenado del plexo, eso es normal. ¿Listo? Para hablar de varicoceles, ahí yo tengo que medir más de 10 milímetros más, con cambios poco visibles en la maniobra de Valsalva. Porque el paciente hace el pupo, la vena se llena y relaja normal. Pero si la vena no llena, y ya yo la estoy viendo que está con más de 5 milímetros, no reduce ni se llena, está 10 varios porque ya está dilatado, ¿no? Y a veces a la maniobra de Valsalva sí se llega a inflar y tarda muchos segundos en retornar y nunca retorna a su normalidad. Eso es un plexo cansado, digamos. ¿Listo? Bien. Eso es un plexo. Cansado, rendido, ya no puede más, ¿no? Así como cuando uno tiene rendido la planta baja aquí, ¿no? Llega cansado, ¿no? Comparen los testículos. El primer corte que vamos a hacer es este. Comparar. Pero doctora, este testículo derecho es más grande y este sí, eso es normal. Claro que es normal. Si ustedes dividen su cuerpo a la mitad, no somos simétricos, ¿no ven? Ni idea. Entonces, cuando yo veo una diferencia mayor al 20% en el volumen, bueno, algo. Y si más tengo hallazgos ecográficos, cambios en la cosmosidad, en el flujo, entonces tiene todo el derecho a esa estructura de convencionarse, ¿ya? Pero siempre es bueno comparar, ¿ya? Entonces, no son del mismo tamaño. Cuando no supera el 20%, belleza.
Pero si superan, entonces son asimétricos. Y si son asimétricos, hay que buscar por qué, ¿no? ¿Por qué ese volumen de repente está aumentando? Y de repente ni siquiera está fuera de lo normal. De repente el volumen del testículo derecho es 15 y de este es 30. O sea, está en el límite inferior y en el límite superior. Están dentro de lo normal. Si no encontré nada fuera de lo normal en la anatomía corporal, son testículos normales. Entonces ahí está nuestra técnica de corte, ¿no? Vamos a hacer un barrido, un corte sagital y un corte transversal. Y vamos a medir longitud por AP por transverso, no cualquiera de estos. ¿Listo? Y obtenemos el volumen. Entonces de 15 a 30 en el adulto es normal. ¿Listo? Fíjense que solamente está tomando a partir del parénquima, no está tomando la túnica vaginal ni el espacio escrotal. Solo parénquima. ¿Ya? Casualidad que a veces nos topamos con esto. Los famosos apéndices ventriculares, ¿no? Y las perlas que nos acabamos de ver, hay varias, ¿no? ¿Será que es un problema? ¿Qué dicen ustedes? Si el apéndice se torsiona, Hay torsión de las sí, son como pequeñas, como ramitas de uva, como bolitas. Torsión hidáctil, ¿no? Le dicen hidáctil. Duele, claro que duele, pero es un dolor no tan fuerte como una torsión ventricular, es un dolor soportable, ¿no? Pero se infarta esa zona, ¿no? Se vuelve isquémica y de repente el paciente dice, bueno, después como que me tomé el remedio en la farmacia, me pasó, pero unos días después del doctor empezó a hincharse el testículo. ¿Por qué? Porque es una zona de necrosis. Y cuando vemos, contamina de las túnicas y termina siendo un proceso inflamatorio. ¿Ven? Entonces, llegan a ser un problema, es igual que el cálculo biliar. Puede estar ahí años y no molestar, pero el día que molesta, bien por el cirujano. ¿No? Así más o menos. Y las perlas escrotales, estas sí son más, se mueven, ¿no? Dice, el paciente viene con esa antecedente, doctora, sentí una bolita, tiene en la piel, pero se mueve. Perla, mueve. Y son consecuencias, no residuos de una lesión, a veces no necesariamente una lesión traumática severa, ¿no? A veces se forman pequeñas perlas debido por la edad mismo, acumulación de minerales, ¿no? A veces, no sé, el uso constante, por ejemplo, de ropa interior apretada puede generar perlas, ¿no? Cositas así, ¿no? Entonces, no son un problema que no moleste, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? En la apéndice ventricular hay un movible, ¿no? Siempre Está adherido. Es como una pequeña carnosidad que sobresale el tejido ventricular, ¿no? Es como un polvo, un polvo. Entonces está adherido y tiene un vehículo vascular. Ese es el problema. Que cuando muy rara vez sucede, es que estos apéndices son chiquititos, doctora. Hay apéndices grandotes, ¿no? Y a veces no uno, sino el paciente tiene varios apéndices. Son como vestigios embrionales, que sobró tela, ¿no? Y se quedó ahí. ¿Ya? Eso en la clínica no me acuerdo si es el apéndice que se torsiona o cuando hay torsión testicular que se ve un punto morado. ¿Cuál sería la diferencia? Que es El apéndice. El apéndice es el que El apéndice es el que se ve el puntito. Ah, ¿Ya? Y generalmente lo he visto, me recuerdo de mi año de universidad que era en el niño. En los niños, en el adulto casi no se ve porque la piel del cuerpo es más gruesa. Jugando o cualquier cosa, preferían un punto morado. Exacto. Y la mamá decía una venita, ¿no es? La venita, no hacen un poquito. Lo que pasa es que eso se puede decir, se vuelve isquémico, ¿no? Se termina necrosando el tejido, ¿no? Y la verdad que el protocolo es entrar, abrir con una piscina, retirar el líquido, ¿no? Cauterizar y se acabó. Que no debe ser traumático.
pero los apéndices es más común que se torcen en los niños. ¿Ya? En los niños. Muy rara vez vamos a ver torsión de apéndice o de hidráter en adultos, ¿no? Es bien común en los chiquitos. Y las pernas, doctora, como usted dice, no son móviles, pero estas son más grandes que una torsión testicular. Las pernas, ¿Cómo no? El apéndice que va a ser una torsión. No, las pernas son piedritas que vienen. Igual que las piedritas de la vesícula, ¿no ves? Uno lo pone al paciente de cúbito y todas las piedritas se van, ¿no? Uno lo pone para allá y todas las... Y lo mismo pasa acá. Ellas son totalmente móviles. Mira que hay una flotante incluso, ¿no? Allá hay otra chiquitita, ¿ves? Ellas caminan, no hay problema, están sueltas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Estamos silenciosos. El frío. ¿Quieren café? Sí. ¿A qué hora es? ¿Qué hora es? No, nos liberamos muy temprano. No Bueno. llegan ni la liberación. Entonces digo, hay que ganarle a los galados. Y a los de acá, por cómo todo lo que hay, ¿no? Bien. Yo quiero avanzar rapidito, porque al final vamos a hablar de informe geográfico. Importantísimo que ustedes sepan elaborar el informe, ¿ya? Bien, fíjense. Patología. Ahí ese tema de relacionar con la edad, quizás el testicular entra un poquito, pero hoy las enfermedades discriminan edad, discriminan género, ¿no? Hay de todo y contra todo, ¿no? Pero en la patología testicular, como decíamos, por ejemplo, pérdida frontal en un niño, muy poco probable, difícil, ¿no? Torsión bilátide, sí. Entonces, vamos a ir viendo de acuerdo a la edad. Pregunto, ¿qué es la criptorquidia? Como no descendió el testículo. No descendió el testículo por la bolsa escrotal. ¿Cuándo considero una criptorquidia? Hay que esperar hasta su anito. Hasta sus 2 años, si no me equivoco. Ahora no. Si no vamos hasta el año, No descendió. difícilmente baja, pero ahora los consensos de pediatría dicen por lo menos hasta el segundo año de vida, ¿no? Para evitar cirugías innecesarias. Por eso es importante cuando ustedes están haciendo el estudio obstétrico, la mamá dice, doctora, no quiero que me diga qué tanto, ¿no? Ahora ya no hay religión, ahora es Relación de sexo. en el centro de un ser lleno de oso y no me encanta, ¿no? Bueno, es lo que quiera mi mamá. Pero yo necesito informar a esa mujer si hay algo anormal en ese genital. No tengo que esperar la morfológica. ¿No ven? Yo tengo que decirle, mire mamá, solo hay un testículo o está una cosa. Y a veces, ya una vez me mandó un alumno, me mandó un informe que decía criptorquidia. Pero y la foto, le digo, no, vamos a ver la foto porque decía estudio obstétrico. Anda la foto de la ecografía obstétrica. ¿Quién es para ir a matarme? ¿Cómo van a hacer un diagnóstico de criptorquidia en un feto? Si ustedes se fijan, después de la semana 20, aparecen los testículos, a veces uno, y a las 28 está el otro, a las 30 y pico ya están los 2 testículos, y a veces no. Si no es un problema, porque tiene hasta el año, 2 años, que decir. Claro. Entonces no puedo ir yo con diagnósticos, ¿ya? Aparte de eso, ¿y quién les asegura a ustedes que es una criptorquidia y no es una agenesia testicular? ¿Cierto? Entonces, yo espero el buen nacimiento, rastreo la región inguinal. Digo, ya. ¿Qué es lo que sucede? Miren acá, en el conducto, ¿no? En el conducto. Lo que pasa es que yo tengo que saber considerar en qué etapa podrían descender los testículos, porque ¿por dónde descienden? Por el gubernáculo, en la etapa embrionaria. La formación de los testículos se da en calidad abdominal, ¿no? Y hay un conducto que se llama gubernáculo que guía al testículo al descenso. A veces no sucede eso. A veces se queda pendiendo arriba y va a dar una criptorquidia, sí. Y a veces no se forma el testículo. Entonces yo rastreo la región inguinal. Rastreo la región abdominal. No hay cordón espermático en ese conducto. Entonces, no, y eso es agenesia. Entonces, no todo es criptorquidia.
puede haber agenesia testicular. ¿Listo? En los niños es común la orquitis y la orquiepididimitis, ¿no? Es común, ¿ya? A veces por bacterias, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de itis, estamos hablando de inflamación. Y en ecografía, ¿cómo se ve la itis? Engrosamiento de pared. De pared. ¿Qué más? Aumento de volumen. Aumento de volumen. Líquido, periórgano. Colecistita, apendicitis. No es lo mismo. Engrosamiento de la pared, engrosamiento de la luz, aumento del volumen, líquido periórgano, aumento del flujo. Donde sea que esté el proceso inflamatorio, van a dar las características similares. Entonces, fíjense, si yo estoy sospechando que hay una orquitis, solo estoy hablando del testículo, ¿sí? Pero obviamente lo que vamos a tener es un engrosamiento a veces de la piel, ¿no? Fíjense cómo hay engrosamiento de las túnicas, un ligero hidrocele, porque es un proceso que inicia como un proceso congestivo, ¿no? Y vamos a tener, ¿cómo estará el flujo aquí? Aumentado. La orquiepididimitis es asociación de una orquitis más. Miren ese epididimo de heterogéneo, ¿no? Entonces aquí sí estamos viendo un epididimo de estructura heterogénea, engrosado. Aparte de eso, la túnica también engrosada, ¿no? No necesariamente un aumento considerable de volumen, pero vamos a tener flujo acá, flujo acá. Entonces está todo comprometido. Y esto es más común que la orquitis sola en los niños, ¿no? Miren cómo se ve. Miren ese flujo. Miren ese epididimo. Y miren el hidrocele. ¿Y este qué será? Miren. Hay septos adentro. Es que el proceso inflamatorio evoluciona, ¿no? Y puede evolucionar incluso hasta sedarse, ¿sí? Y si vemos contenido sucio, es porque este contenido ya es probablemente purulento por desencadenamiento del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces es importante, no es lo mismo una orquiepididimitis inicial que una orquiepididimitis ya avanzada, ¿sí? Porque puede haber migración también, ¿no?, de esas bacterias y comprometer otros órganos, ¿sí? Entonces, fíjense, es importante destacar que el líquido se encuentra turbio, ¿no?, con sedimentos y aparte ligeros ciertos flotantes. Entonces, ya no es de 2 o 3 días que el líquido de ese niño. Aparte de eso, ¿ustedes cómo creen que está la piel? Miren esa piel. Eritema, calor, tumor, ¿no? Ahora, esto es común. Viene la mamá y dice, doctora, se ha inflamado la testícula del bebé. Y ustedes entran y miran, el testículo no tiene nada. Y el epidídimo no tiene nada. Por eso se llama edema idiopático, el problema es piel, el tema de piel. Y eso es reactivo, ¿no? No tiene una causa específica. A veces acompañado, muy apretado, por mucho tiempo. Es una dermatitis. ¿Acaso eso tiene cara de dermatitis? No. ¿No ves? Entonces, el tema inflamatorio en piel. ¿Han visto alguna vez los pacientes que hacen fascitis? Brilla la piel. Es brillante, como si tuviera aceite, ¿no? Tiene como si hubieran echado aceite Johnson al estómago de ese niño. Miren cómo brilla. Eso quiere decir que hay edema. Eso es piel. Eso no es dermatitis del pañal, ¿no? Pero no tiene compromiso interno. No es el testículo ni el epidídimo, simplemente es a nivel de piel, ¿ya? Es como un bebé. Doctora, ¿una picadura de insecto puede verse así? Sí, pero ahí usted va a ver el punto. Se ve, ¿no? Bueno, una vez llegó un niño, pobre niño, 3 años, se sentó en una hormiguera. Es la típica de los niños, ¿no? Teniendo tanto espacio en el hormiguero, donde se sientan, ¿no? Daba pena el pobre chico porque su escroto era de este tamaño, su penecito estaba todo edematizado, ¿no?
supuraba un líquido sedoso, o sea, por tanta picadura que se puso mal. O sea, nosotros, claro, cuando entró todo, o sea, no, picadura, ahora con el paño frío, darle tanto, y yo te tenía que hacer su cargo de todo. Y me dice, esto es peligroso, peligrosísimo. Empezó a hacer, ¿no? Inflamación del botán, del urinario y todo eso. El niño le dio una fiebre y casi hizo un shock anafiláctico. Y lo peor de todo fue que la enfermera en el apuro le puso una sonda de cigarro. Y ahí el médico pegó el menecito del niño estaba imaginado hacia adentro de tal demasiado afectado. Eso es grave, ¿no? Pero ahí hay una causa, una picadura. El idiopático aparece porque aparece. En teoría puede ser por compresión, ¿no? A veces la boquita inferior de los niños en su estado, el pañalcito, ahora los pañales dicen son anatómicos, mejor eran los que colgaban hasta acá. Eso era lo mejor, la fralda de tela, ¿no ves? Eso era lo mejor. Ahora el pañal parece un calzoncillo, delgadito, pero apretado, y eso no es bueno. Ellos tienen que tener un testículo flotando. Y a veces eso causa eso también por presión, ¿no? Pero miren en este caso, miren cómo toda la región urinal está analizada, incluso el penecito, ¿no? Se contrae el penecito, ¿ya? Ectasia de la red de testis causa infertilidad. Claro, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Qué era la red de testis? Era la porción terminal de desembocadura de estos túbulos, ¿no? Entonces algo está ocurriendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque, acuérdense, para allá no se vamos a pasar clase con la luz encendida. ¿Dónde se forma los espermatozoides? En los tubos, ¿sí? Entonces ustedes tienen esta red, ¿no? Y ahí el conducto deferente, ¿no? Y tienen en un montón de tubos la red de testis, ¿no? El conducto deferente y listo. Si allá está dilatado, ¿dónde está la obstrucción? ¿Aquí adentro o aquí afuera? Afuera. Lo que pasa es que la formación, ellos siguen formando, ¿no? Líquido seminal. Pero el líquido quiere salir y no puede, entonces regresa y termina edematizado. Es un edema que se forma de manera retrógrada, ¿no? Y a veces eso se da por obstrucciones, procesos, compresiones, etc. Entonces, todo eso que ven ahí está lleno de líquido seminal. Y eso es una causa de esterilidad, ¿no? No van a poder ser papás. Bueno, pero no hay los dos testículos, ahora tiene el otro todavía, ¿no? Pero compromete, por alguna rara razón, el que un testículo no funcione bien, a veces no afecta a otro. Y los espermatozoides que se forman no son espermatozoides locos, ¿no? Y tienen inmadurez. Entonces hay que hacerle, ¿no? Un estudio de dinámica de los espermatozoides para ver qué tan dignos son de ser papás esos espermatozoides, ¿no? Entonces, esa dilatación de la red de testis significa que hay una obstrucción en los tubos diferentes, ¿ya? Y a veces se da por procesos inflamatorios. Bueno, ¿tiene solución? Sí, ¿no? Se trabaja con antiinflamatorios a inyección para ver si descongestiona esa zona, ¿no? O en todo caso, se puede hacer una cauterización a nivel de alguno de los pesos para que brillen por otro lado, ¿no? Pero se van a fijar ustedes cómo se ve un testículo heterogéneo. Y a veces dicen, no, patrón heterogéneo del parénquima. Eso no es parénquima. Es en la red de testis que está dentro del parénquima que se infló. Y por eso ocupó espacio. ¿Listo? Múltiples quistes dentro del testículo, ¿no? En la red de testis que está dilatada. ¿Sí? Absceso, como en todo lugar,
Un absceso es una imagen clínica completa, es de paredes engrosadas, tiene septo, tiene nivel, tiene flujo periférico. ¿Qué más tiene? Puede estar turbio, puede tener septos, ¿no? Usen esto. Todos sus equipos de maestría tienen la fotografía, ¿no? Y no es necesario ser experto, porque hay la fotografía cualitativa, ¿no? Hay la cuantitativa, hay la semi-cuantitativa, nos mide la presión. Eso no va a ser. No. Bueno, podemos probar. Puedo probar. Probemos, ya. Cualitativamente, podemos cual. Como que ustedes sepan cualificar, es igual que el Doppler. Ahora, la diferencia es que aquí todos los colores que ustedes ven van a tener una barra de colores que me va a decir duro, blando, muy blando, líquido, ¿no? Lo que miden en la fotografía es la dureza del líquido. Es el piso pélvico. Se acabaron las prioridades. Las pacientes tienen un cuello corto, de 2 centímetros, 1.8, pero va al gimnasio ese cuello, duro. Aguanta. Y esto, uno le hace el estudio de la fotografía cervical y es un cervix remachadito. Aguanta. Que hay que ponerse el claro. Esta es la fotografía. Dureza. Cervix complaciente o no complaciente, ¿no? Entonces, esto no está de moda desde hoy, esta fotografía existe hace mucho, ¿no? Bueno, ¿y en qué me ayuda a cuantificar? Si lo que estoy viendo es duro, blando, líquido, porque no crean, a veces hay nódulos, no veo ahí ni uno, pero son isocondrínicos y parece un adenoma, pero como que no tiene algo muy bonito. A ver, metamos en la fotografía, ¡pum! Rojo. Un adenoma es rojo, sí, es blando. Entonces, ¿por qué está tan duro? Es que no era un adenoma, era un carcinoma. ¿Eh? Como otro tipo de tumor neoplásico. Claro, la dureza de un tumor refleja que tan maligno puede ser. ¿Sí? Siempre y cuando se vea tejido. No carcinoma. Pero voy a saber los colores, ¿no? Aquí igual, miren, tuberculosis. La tuberculosis testicular, ¿se ve? ¿Cómo? Migración, ¿no? ¿Dónde se van los parásitos naturales? ¿Dónde quieren? ¿No? Ahí yo tengo una amiga, miren cómo, por eso no hay que ser médico de los amigos. Mándenme a preguntar, ni de los parientes, ni de los hijos. Yo a mi hija la llevo al pediatra y su pediatra se ríe y me dice, ¿y por qué no la atendés vos? Porque si yo quiero palpar, el otro día llegué y dije, no, la abdominal, pero mi apendicitis, Dios mío, medio le hacía, llegó a la emergencia, no tuvo que dar, le enterraba, la otra así. Gritaba como gritaba conmigo en la casa, ¿ves? La pediatra le enterraba la mano, le hacía todas las maniobras y nada, y la otra así, sí, me duele, del 1 al 10, 9. A mí me estaba gritando, o sea, no sirve atender a los parientes, ¿ya? Entonces esta amiga la vio, vamos a ver, que está en casa. Fue el único que logró hacer un diagnóstico de tuberculosis renal. Yo le hice su ecografía y tenía una ligera irregularidad en los riñones, pero ella ya venía con problemas renales porque nunca descubrieron qué era lo que tenía de hace unos 3-4 años atrás. Entonces digo, o sea, tus riñones parecen un pipito, ¿no? Medio atrófico, nada más. Y él le hizo el estudio de la biopsia, no sé qué, y le descubrió tuberculosis renal. Y la tuberculosis va donde quiere, donde quiere. Y mire, claro, no es que yo voy a ver un testículo azul y voy a decir, es tuberculosis. La tuberculosis hace cavernas, ¿no es cierto? Pero existe un absceso maduro, también hace cavernas. Y en la tuberculosis puede haber una reacción de flujos de neoformación vascular, intentando compensar las áreas que ya están de tejido necrosado con neovascularización. Entonces hay que tener cuidado con no construir un absceso ya en una fase avanzada, ¿no? Porque los abscesos se pueden volver nodulares, se pueden calcificar, ¿sí o no? Un absceso, si se calcifica, queda un listo con sombra en el parénquima del siguiente, ¿no?
Entonces, con cuidado, ¿ya? Pero les dejo la imagen más o menos para que tengan referencia. Sin embargo, todo es tejido blando, ¿no? Teratoma. ¿Se ve? Teratoma, todos los teratomas tienen el signo del iceberg, ¿sí o no? Donde sea que el teratoma tiene el signo del iceberg, ¿no? Son avasculares, doble de potencia, por si acaso se me pasó el flujo, no tiene flujo. Pero asusta, ¿no? Y uno dice, miren ese cáncer de testículo. ¿Por qué yo digo que no es un UCA? Para empezar, el flujo. Cuidado con el flujo. El flujo es traición. Yo veo mucho mamario. Y los Bigger 5, ustedes no van a ver el flujo. Ya pasaron mamario, ¿verdad? Sí. ¿Vieron todos algunos de repente sospechosos? ¿Qué lindo su maestría? No vieron nada. Un nódulo muy duro, ocúltenlo. ¿Ya? La sombra infinita de ese nódulo es muy duro. Y no significa que no tenga flujo. Pero aquí yo veo, ¿no? Un tejido código. Bueno. Además, las calcificaciones son macro y son dispersas. En los casos, como es microcalcificaciones conglomeradas, lineales. ¿No ven? Ausencia de flujo, incluyendo en el doble de potencia. Bueno, y la sombra infinita, ¿no? Y la limitación, no tiene borramiento de sus bordes, está perfectamente definido. Entonces, lo más probable es teratoma. Este es hermoso. Ojalá veamos, ¿no? Los famosos quistes de los epidermoides, que son un tipo de teratomas también, ¿no? Pero es un tejido más fibrótico. Tiene el aspecto de la cebolla cortada a la mitad. ¿Lo ven? Bien. Quiste epidermolino, ¿no? Esta es una pieza anatomopatológica, miren, con quiste epidermoide. Bueno, ¿crecen rápido? No. No tienen flujo tampoco, pero son en capas, ¿no? Por eso tienen capas de cebolla. Ojalá tengamos suerte de verlo. ¿Y esto? ¿Me preocupa? ¿No me preocupo? ¿Sí o no? La microlitiasis. Claro, me voy a preguntar. Pero doctora, no hay nódulos, no importa. Vean su Lanfranchi y van a ver en un segmento que dice que las microcalcificaciones son predictoras de un futuro sea testicular. Y yo le digo una cosa, veo pacientes jóvenes con microlitiasis. Cuando yo estaba en la universidad en el último año, ya habíamos egresado, de hecho. Tenía un compañero que decíamos chanchito. Chico súper jovial, muy voluntarioso, todo lo que ustedes ven. Salimos de la universidad, hicimos la graduación, a las 3 semanas descubrieron que tenía cáncer de testículo. A los 3 meses falleció. Fue así. Fulminante. Bueno, así que preocúpense, jóvenes, háganse un estudio de control. ¿Ya? Sean pacientes. El próximo será. El próximo día. Mira, la microlitiasis testicular no da síntomas, no son estructuras ocupantes del espacio, no causa nada. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Y estos son rastreos y hallazgos casuales. No necesariamente el paciente va a tener